Mientras buscas en tu Biblia 2 Corintios 5:17, este es uno de mis himnos favoritos, porque me alienta hacia dónde correr cuando las cosas son adversas. Me fortalece cuando sé a quién voy a ir a buscar y a quién voy a encontrar. Disipa mis temores, porque sé que quien viene a mi encuentro todo lo puede. Me ayuda cuando voy a ir al huerto de la oración a solas, saber que tan solo con Él solo estaré completo. Porque si Él está conmigo, entonces todo es posible. Este es uno de los himnos que canto cuando voy a orar. No solo todos los tiempos, pero la gran mayoría. Porque es una declaración de saber con quién voy, qué es lo que voy a encontrar y qué es lo que espero. La respuesta gloriosa de nuestro Dios. Y ante todo, una paz que inunda nuestro ser. Una paz que no podemos encontrar en ningún lugar, con un somnífero, con algo que ingrese. Esa paz que Dios nos da es el resultado de su presencia, viniendo al encuentro en la oración. Pues no es la predicación sobre la oración, pero este canto es algo que nos impulsa a entender. Y precisamente la oración es, si me regulan, gracias, me van a poner una mejor voz, no se preocupen, están batallando con eso. La oración forma parte de la vida cristiana y a veces decimos el arte de orar, pero orar conlleva otros aspectos que necesitamos desarrollar. Hemos hablado un poco acerca de el presente, lo que hablamos del pasado, que eso debería estar ya sepultado en nuestra vida. Si el pasado continúa presente, es necesario que decidas accionar para no permitirle ser un dictador cruel. Y no podremos hablar de vida nueva si no hay un pasado sepultado. Acompáñame a leer este texto 5:17 y te voy a invitar, si nos ponemos de pie, por favor. Eso lo pudieras personalizar. Yo en ocasiones le pongo mi nombre a cada parte para decir lo que vivo. Acompáñame, si gustas leerlo conmigo en voz alta, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén, amén. Toma tu lugar. Nadie podría borrar nuestro pasado. Nadie pudiera darnos una nueva oportunidad de vida, pero solo el Señor es quien nos ha dado un presente y un futuro glorioso. Él nos está dando una nueva oportunidad que nunca pudimos lograr. El nacimiento natural propició llevarnos a una vida, en ocasiones sí, de gozos, de triunfos, pero también una serie de condicionantes que lastimaron, que no fueron gratas, una vida de esclavitud del pecado, una vida en el error, pero el Señor nos da una nueva oportunidad a través de un nuevo nacimiento. Y por eso es que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Qué grato. Y si tú y yo estamos en el Señor, entonces hay cosas que necesitamos, para algunos recordar, pero para otros ampliarse la perspectiva del por qué Dios nos da una nueva condición. Voy a hablarte de 3 temas brevemente, porque este es algo que se necesita. Primero, lo que es en el Señor ser nueva criatura y lo que implica. Hablarte de la vida abundante, que olvidamos lo que es. Porque la vida abundante es una declaración del Señor para todo creyente. Está muy grave, si le pueden quitar graves, por favor. Y hablar del por qué la insatisfacción en la vida de la gran mayoría de creyentes impide tener una vida abundante.
Recuerda, la insatisfacción es un elemento nocivo, contrario a la vida abundante que Dios quiere que tengamos. Vamos a hablar de contentamiento. Y la otra que es vital para tu bendición. La obediencia es la esencia de la bendición. Recuerda eso. Muchas veces no somos bendecidos porque nuestras acciones no están en armonía con lo que sabemos, porque actuamos acorde a los parámetros del momento, circunstancialmente involucrados en algo, y olvidamos que la obediencia no es parcial ni temporal, sino que la obediencia es una acción para determinar vivir acorde a lo que creo y esperar los resultados que Dios ha prometido si caminamos de esa manera con Él. Así que empezamos entonces. Hoy estamos hablando, como dice ahí, no cosas nuevas. Hoy estamos escribiendo tú y yo un nuevo capítulo en nuestra vida. Somos los responsables de nuestro presente y mañana. Y lo que hoy nosotros decidamos realizar, ejecutar en base a las verdades bíblicas, será determinante para experimentar los resultados que tanto anhelamos. Lo que tú y yo sembramos será una cosecha similar a la siembra que hicimos, no opuesta, no distinta, pero esa cosecha será en abundante, en plenitud y en expansión. Por eso necesitamos entonces darnos cuenta que la nueva criatura es aquel que un día reconoció que Jesús es su Señor y Salvador, entregó su vida, y a partir de ese momento hay un cambio significativo dentro de cada creyente. Una nueva naturaleza está operando. Un cambio interno es el que acontece, no externo, permíteme decir. Es un cambio interior, donde esa nueva naturaleza tiende a llevarnos a una nueva manera y a un nuevo estilo de vida, porque va a emerger un cambio de pensamiento. Nuestra mente va a sufrir una alteración porque no se va a ajustar al parámetro de vida anterior. Recuerda, nueva vida, nueva manera de vivir. Y una de las condicionantes que debemos reconocer es que estamos en un proceso de continuo ascenso. Es decir, estamos en las manos del Señor llevándonos paso a paso a una depuración para desligar lo que la antigua naturaleza impregnó, manchó, corrompió, y en esta nueva naturaleza, en esta nueva etapa de nuestra vida que debe ser la única, va a llevarnos paso a paso a desprendernos de condiciones que antes validábamos, practicamos, atesoramos, y que aún estábamos en la disyuntiva de qué hacer y cómo hacer. La nueva naturaleza va a producir en nosotros pensamientos acorde a los que Dios tiene para ti y para mí. Tenemos que aprender a pensar distinto, mencionábamos hace unos días, a cambiar nuestra manera de pensar. Y esa nueva criatura ahora se va a desenvolver en el mismo ambiente donde está, donde labora, donde realiza sus actividades cotidianas, pero ya no con la antigua naturaleza, sino con una nueva forma de vida, de conducta. Y esto va a propiciar para ti y para mí que va a emerger esa nueva condición y estilo de vida. Nuestra perspectiva anterior va a cambiar. Nuestras opiniones van a ser distintas. Nuestro lenguaje se va a alterar para bien. Va a cambiar. Ya no vamos a opinar acorde a la antigua naturaleza. Hoy Dios está propiciando en ti y en mí un cambio radical. Ya la vida no la vemos a través de los lentes anteriores. Hoy tenemos una visión superior, una vista totalmente distinta que hace posible mirar con claridad acorde a la nueva naturaleza que Dios está colocando en nosotros. Nacer de nuevo no es simplemente un acto en el que nosotros pensamos que es lo mejor para Dios. La nueva naturaleza es la expresión de su amor hecha realidad en nosotros. Es depositar en ti, es depositar en mí
esa naturaleza que va a ser posible cada día ir consolidando un carácter nuevo, reflejando el carácter del Señor día tras día. Y esto no va a ser difícil, porque como dice Filipenses 2:13, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. No es esfuerzo personal, aunque implica acciones, pero es Dios quien está produciendo en nosotros cada día qué hacer y cómo hacerlo, porque Él es la fuente. Mira, qué buen sonido tienen los señores. ¿Yo? Dios está produciendo en nosotros una nueva forma, estilo de vida y conducta, donde nuestros estándares cambiaron. Estamos viendo las cosas de una perspectiva distinta. Mencioné que fui Boy Scout, y para ilustrarte un poquito lo siguiente: cuando caminábamos en el valle veíamos las montañas y el comandante decía, vamos a escalar esa montaña. ¡Qué difícil! Pero cuando vas ascendiendo y miras hacia atrás, te das cuenta que ya no ves a nivel plano, ahora ves desde otra perspectiva más elevada. Empiezas a ver distinto, empiezas a observar detalles que antes no veías, empiezas a darte cuenta de un color que no percibiste. Pero cuando llegas a la cima, te das cuenta que hay otra cima más alta, y es un ascenso continuo. Pero lo que estás viendo ahora, tienes una perspectiva completa del cuadro. Estás viendo con una claridad que cuando caminas paso a paso sobre el valle no observabas. Pero cuando estás en la cima, te das cuenta entonces de tantas condiciones que de otra manera no se pudieran observar. Y ese es el punto. En la vida que tú y yo estamos teniendo, nos está conduciendo a una evaluación de la vida diaria. Vida nueva. No me voy a enfocar todo el tiempo aquí, simplemente es la entrada para lo que necesito compartirte. Pero recordarte que tú y yo necesitamos recordar que como nuevas criaturas estamos en un mundo corrupto, en un sistema difícil, donde hay una gran cantidad de sutilezas para atraer nuestra atención y tratar de mantenernos bajo un antiguo sistema. Pero tú y yo tenemos todos los recursos para saber cómo enfrentar nuestro presente. Y esa nueva naturaleza es precisamente la gran fuente para brindarnos. Dios tiene todas las cosas para llevarnos a la victoria. Tú estás caminando hoy en un mundo que tiene tantas propuestas, con una diversidad de nombres, pero con un alto grado de cautividad, que en ocasiones pareciera ser inofensivo, pero cuando lo ves a la luz de la verdad espiritual te das cuenta que hay un enorme riesgo. ¿Qué hacer entonces? La vida que Dios nos da es una transformación. Fíjate bien, Dios no hace remiendos. Dios no hace una mejoría en la vida de alguien. Dios hace su obra perfecta. Cuando habla de nuevo nacimiento, habla de un cambio extremo, radical, total. Es llevarnos de la derrota a la victoria, de la esclavitud a la libertad, de la ceguera a la luz. Y ese es un proceso continuo, porque esta antigua naturaleza todavía tiene fuerza para tratar de atraer, para tratar de corromper, para tratar de contaminar. Esta antigua naturaleza no fue transformada. ¿Te das cuenta? El cambio es interior, y esa es la fuerza que Dios nos da para contrarrestar lo que está ahí. Hace algunos años, en casa de mi pastor, había un perrote. Le llamaban Santo. Perrote. Y la iglesia está en una montaña, y en la iglesia tenían un Doberman. Y la iglesia siempre tenía que estar cerrada, o sea, las puertas, porque el perro, ese Doberman, veía una puerta abierta
se salía. Pero el perro de su casa, llamado Santo, el grandote, siempre estaba ahí. Abrían la puerta y tranquilo. Y un día, platicando con el pastor, me dijo: mira, te voy a ilustrar lo que sucede a veces en relación con lo que como creyentes nos pasa. Cuando tenemos una naturaleza que cada vez se apega más a las cosas de Dios, la puerta se va a abrir y podremos mirar, pero tomar la decisión de quedarnos donde estamos. Pero ese perro, el Doberman, en cuanto abren la puerta, vuela y se va a ver hasta dónde llega. Dice: a veces así somos nosotros. Donde tenemos una oportunidad, corremos. La nueva naturaleza precisamente es para darnos cuenta hacia dónde dirigirnos, qué hacer y cómo hacerlo. Hablábamos entonces de cómo vivir hoy. ¿Recuerdas? El punto al inicio fue el pasado y cómo aprender a vivir el día de hoy. Y a veces decimos: es que en Cristo somos más que vencedores, pero nos damos cuenta que a veces no vivimos en victoria. La vida cristiana no está exenta de enfrentar retos. La vida cristiana no nos exime de circunstancias dolorosas, críticas, demandantes. Pero lo que sí nos asegura la vida cristiana es que Dios estará con nosotros y nos ayudará a ir superando cada etapa, cada momento, hasta llevarnos a la libertad. Y esa es la razón por la cual necesito compartirte hoy algo que es vital. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan 10:10: porque yo he venido para que tengan una vida y una vida limitada. ¿Qué dijo? Wow, una vida abundante. La pregunta es: ¿qué significa abundancia? Primero necesito reiterarte algo que tú y yo vivimos. Las circunstancias que enfrentamos hoy no definen nuestra identidad. Lo que tú estás pasando no significa que no has nacido de nuevo. No significa que no tengas los recursos para continuar adelante. Simplemente son momentos, etapas que estamos confrontando, pero que en el nombre del Señor, tarde o temprano, la victoria vendrá. Eso debes tenerlo por seguro. Porque si hay algo que tú y yo necesitamos aprender es lo siguiente: nada es permanente, todo es temporal. Recuerda eso, nada es permanente, todo es temporal sobre la faz de la tierra. Lo único eterno es el Señor y el cielo, donde un buen día tú y yo estaremos cara a cara con el Señor. Así que la vida abundante, entonces, ¿qué es la abundancia? Algunos están pensando en vivir en el mejor y más grande condominio, en tener una línea aérea personal, en pensar que van a ser dueños de media ciudad. Eso no es la vida abundante que está diciendo. Pero tengo otra pregunta para ti. ¿Tendrá la abundancia que el Señor habló alguna limitante? ¿Tendrá límites? ¿Hasta dónde podremos vivir? ¿Hasta dónde podremos llegar? ¿Qué realmente necesitamos para esto? Jesús está hablando de algo muy real. Vida abundante. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y hay dos aspectos fundamentales que tú y yo necesitamos aprender o recordar. Primero, Jesús está hablando de una calidad de vida, no extensión de vida. Hace unos días en el Fake Café he estado comentando algo al respecto, que es importante cómo vivimos, pero es más importante por qué vivimos. Estamos más interesados en prolongar, en extender nuestro tiempo de vida, en que el envejecimiento se posponga, nuestras fuerzas se aumenten y los años de vida se incrementen, pero eso no es lo relevante. Lo relevante en la vida de una persona es cómo vivió, cómo vive y de qué manera él vive su presente. Eso es lo relevante, porque no es la cantidad de años lo que enriquece una persona, es cómo vive cada día, y puede aún irse de una manera temprana, pero saber que vivió al máximo.
Puedo decirte, en Segunda de Crónicas, capítulo 27, verso 1, vas a encontrar un hombre llamado Jotam, un rey. Reinó solo 16 años. Solo 16 años estuvo en el poder. Falleció a los 41 años de edad. Pero fue uno de los mejores reyes de Israel. Así que no es la cantidad de años que a veces quisiéramos tener, es aprender a vivir cada día. Y si podemos compaginar calidad de vida con cantidad de vida, gloria a Dios, es un éxito. En otras palabras, vive hoy, aprende a vivir hoy con la bendición que Dios tiene para ti hoy. Esa vida abundante es plenitud, esa abundancia es un súper estilo de vida que no está definido por posesiones, sino cómo vivimos cada día a la vez. La vida abundante que Jesús prometió, no estamos hablando de la doctrina de la prosperidad, aunque incluye más adelante, pero la prioridad de la vida abundante es que las condiciones del entorno donde tú estás viviendo momentos críticos no limiten tu calidad de vida, que las presiones, los conflictos, las crisis no te derrumben, sino que antes puedas decir: en el nombre del Señor voy adelante, porque el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Calidad de vida. Así que hay dos aspectos fundamentales que tú y yo necesitamos cada día establecer. ¿Qué es más importante? ¿Cantidad o calidad? Eso es algo que tú tienes que definir. ¿Qué es más importante para ti? ¿Extensión o una calidad que te permita cada día hacerse una vida plena de paz, de gozo, de abundancia? El mundo nos ha estado permeando que podemos evitar el envejecimiento, y no es malo. No es malo, ¿ok? ¿Estamos bien? Todos necesitamos a Angel Face de cualquier manera, un pequeño toquecito, ¿no? Pero lo que se ha prolongado y permeado más abundantemente o más profundamente es que se está haciendo más interesante lo terrenal que lo celestial. Fíjate bien. Estamos viviendo tiempos donde lo espiritual ha dejado de ser la prioridad para hacer de lo terrenal la prioridad. Es decir, vivir hoy, disfrutar hoy, que mañana no sabremos qué va a acontecer. Pero el Señor nos ha colocado a ti y a mí sobre la faz de la tierra, y te aseguro que la semana pasada Dios te bendijo abundantemente. Por eso estamos aquí, por encima de necesidades, por encima de circunstancias. Bien, ¿cómo entonces entender la vida abundante? Mínimo voy a hablarte de dos aspectos. El primero, contentamiento. No es todo el tema, es algo breve que necesito compartirte. Pero a veces confundimos contentamiento con conformismo. Y a veces confundimos con estancamiento. Dios no ama a los conformistas. Dios no se deleita en el estancamiento. Eso es algo que tú y yo necesitamos entender. Dios ya declaró que el ser interior, el tuyo y el mío, se está renovando de día en día. Es decir, estaríamos yendo en contra, en dirección opuesta a esta condición. Mira, el conformismo, ¿cómo lo definimos? Lo escribí para que no se me olvidara. El conformismo es la aceptación pacífica, sin interés, sin alterar cualquier situación que se coloca en su vida, y mantener una actitud negligente en relación con buscar una solución a su problema o condición. Conformarse simplemente es dejar pasar la vida pensando que esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuántos creyentes se han quedado ahí pensando que lo que están viviendo es la voluntad de Dios?
Así que el conformismo es limitar, alterar su circunstancia actual. Es simplemente decir, cruzo los brazos y la vida continúa. Pero eso es un conflicto. Este es uno de los problemas en la sociedad que tú y yo enfrentamos, no solo como cristianos, sino en la sociedad actual. Hay un enorme conformismo en las personas. Uno de los problemas más graves que tenemos es la ausencia de superación, la falta de prepararse, de determinar superar su nivel, de ir más adelante, de no mantenerse en la condición actual. Somos llamados a un desarrollo, a una condición de incremento cada día. Pero ese conformismo no solamente es en el ámbito espiritual, académico, laboral, en cualquier ámbito tú puedes colocarlo. ¿Qué será entonces el estancamiento? El estancamiento no es ausencia de capacidades, fíjate bien. El estancamiento no es ausencia de talento, recursos o habilidades. El estancamiento es la decisión de permanecer bajo esa misma condición sin ejercer ninguna acción o para tratar de contrarrestar lo que está viviendo. Y a mí me parece increíble que tantas personas teniendo un enorme potencial deciden pararse, deciden quedarse donde están cuando tienen todo para lograr ser exitosos en la vida. Y te estoy hablando en todos los ámbitos de la vida. Hay personas con una gran capacidad que pueden superarnos fácilmente, pero debido a su falta de interés, de motivo, de propósito, de deseos, quedaron en ese lugar y ahí se perdieron. Ahora sí, ¿qué es contentamiento? El contentamiento entonces no es conformismo, no es irresponsabilidad, no es cruzar los brazos, no es mantener un estancamiento espiritual, material, laboral, académico, no. El contentamiento, y vamos a leerlo, Filipenses 4:10. Mi esposa estaba compartiendo algo al respecto, y el apóstol Pablo está describiendo una condición que es individual, personal, algo que necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Pablo está mencionando, he aprendido el secreto, he aprendido a contentarme en cualquier condición y situación. El contentamiento entonces no lo podemos relacionar con estancamiento o conformismo. ¿Qué tiene de prioridad o de propiedades el contentamiento? Es aceptar que ese día o la condición donde estás, Dios ha dado lo suficiente para que estés tranquilo, con calma, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Tener contentamiento no significa renunciar a un mañana. Tener contentamiento no significa renunciar a tu futuro. Tener contentamiento no implica vivir en derrota permanente. Lo que estamos hablando es que el contentamiento es una condición del corazón. ¿Y sabes cuál es lo opuesto al contentamiento? La insatisfacción. No estamos contentos con nada. Todo nos produce insatisfacción porque el contentamiento que tenemos es momentáneo. El Señor nos permite una bendición el día de hoy y ya queremos la del mañana. Es como los jóvenes que hoy son muy comelones. Apenas están terminando de comer y ¿qué vamos a cenar? ¿Te das cuenta? Contentarse es reconocer que hasta ese momento Dios te ha provisto todo lo necesario para poder decir gracias, Dios. Estar contento con lo que Él ha enviado, con lo que ya te ha dado, aquello que hoy tienes en tus manos y puedes decir gracias, Señor. Mira, a veces luchamos porque queremos más, pero no aprendemos a dar gracias por lo que tenemos.
Estamos más interesados en lo que Dios nos pueda dar o lo que puede dar mañana que estar agradecido con lo que hoy tenemos en casa. Ay, Señor, cómo quisiera cambiarme una casa más grande. Cómo quisiera tener una casa con más recámaras. Cómo me gustaría que tuviera un jardín enorme. ¿Es malo soñar? No, pero permíteme hacer unas breves observaciones. Ni siquiera pintamos la casa donde vivimos, porque no estamos contentos con lo que tenemos. No hacemos arreglos en la casa porque no estamos contentos con lo que hay. Preferimos mirar hacia afuera que mirar lo que ya tenemos y entonces empezar a realizar nuestras actividades como una muestra evidente de que hay gratitud por lo que Dios nos ha dado. Estamos insatisfechos aún con lo que Dios nos ha permitido vestir. No estamos contentos. Ah, Señor, cómo quisiera que fuera de marca mi traje. ¿Quién va a ver la marca? O vamos a andar diciendo, ¿tú puedes ver? ¿Te das cuenta? Que no tenemos contentamiento. No estamos agradecidos por lo que Dios nos da. La pregunta es, ¿Dios es escaso o es abundante? Es abundante. Entonces Él en su tiempo y su momento ampliará y nos dará lo que necesitamos. No voy a decir en las mujeres es más obvio, pero también en los hombres. En los hombres tenemos problemas porque queremos más, pero en ocasiones ni siquiera disfrutamos lo que tenemos. Hay ropa que tienes nueva que ni siquiera has usado por muchos meses, ¿verdad? ¿Por qué? Ay, no me gustó. Qué difícil. Y eso te lo digo por mí, desde que salimos del edificio grande que teníamos, yo estaba, Señor, ya es tiempo. Señor, no me conformo, no puedo cruzar los brazos. Señor, necesitamos un lugar amplio donde nuestros niños, jóvenes tengan todos los espacios requeridos para hacerlo. Pero eso me ha llevado a la queja, a la amargura, a una falta de fe. No, sé que estamos en un lugar, gracias a Dios por el lugar donde estamos, donde podemos realizar esa labor, pero sé que cuando llegue el momento Dios abrirá las puertas y entonces iremos adelante. Pero mientras, sé agradecido y está atento, sea contento con lo que Dios te ha dado el día de hoy. ¿Tienes auto? Gracias Dios. ¿Andas en camión? Gracias Dios. Yo me acuerdo cuando empezábamos llevando yo presupuestos a empresas en camión. Yo parecía, me decía mi esposa, pareces ranchero. No sabes de dónde tomarte, no sabes ni cuánto cuesta el camión, nada. Pero una de esas salidas llevé unos presupuestos y me sucedió algo maravilloso, porque después me dio risa, ¿no? Primero el camión iba a reventar. Todos te llevan en peso a donde no quieres ir. Los aromas no son muy gratos, pero finalmente yo decía, gracias Dios, porque yo sé que esto es temporal. Yo sé que esto pronto va a pasar. Te doy gracias porque no me fui a pie. Gracias porque pude tomar el camión y tenía para pagar el camión. Gracias Dios. Y de regreso, el camión estaba más vacío. Ya fui y me senté más o menos atrás. Ay Señor, gracias. Gracias porque este camión está mejor que el otro. Gracias. Y en eso se sube una señorita, paga su boleto y va, se sienta junto a mí. Y se sienta, y en cuanto arranca el camión, el asiento se cae.
nos fuimos para atrás los dos. Yo dije, no puede ser. Yo dije, gracias Dios, tengo que aprender lecciones, ¿no? Pobre muchacha, pues le ayudé a levantarse, pero al final, pues ella con pena y yo un poco de pena por ayudarle a levantar, pero después yo iba solo acá riéndome, Señor, no puede ser. Ha de haber hecho la gente, este está loco, se cayó y todavía está risa y risa. Pero yo estaba hablando con el Señor diciendo, gracias Dios, estoy contento con subirme al camión. Estoy contento porque me has permitido entender que tú provees de acuerdo a mi necesidad para cada día. El contentamiento es una decisión, no es una emoción. El contentamiento no es por orar, es por aceptar la voluntad de Dios y decir, sí Señor, yo sé que lo que estoy viviendo tarde o temprano va a cambiar de color. Tarde o temprano el peso que estoy llevando va a desaparecer. Gracias por permitirme hoy tener lo que tengo y lo que vivo. Contentamiento. Esto va a formar parte de tu vida abundante, porque cuando la insatisfacción inunda nuestra vida, la queja es el primer punto que nos alcanza. Como decía antes el pastor, la queja avanza en abundancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de la antigua naturaleza tratar en conflicto con la nueva naturaleza. Porque estamos creyendo y esperando que Dios va a cumplir todas las cosas de acuerdo a nuestra agenda, a nuestro tiempo y momento. Pero Dios está tan interesado en desarrollar nuestro carácter cristiano que va a utilizar cada condición para depurarnos, para llevarnos a formar el carácter de Cristo. Y sobre todo, ¿sabes para qué? Para hacer luz en el lugar donde estamos. Tal vez no estás en el mejor lugar que tú quisieras. Quizás tal vez estás diciendo, Señor, ¿cómo me enviaste a trabajar con estos incrédulos, con estos faltos de fe? O simplemente, Señor, estas compañías no son las más gratas. Pero pudieras decir, Señor, gracias por el trabajo que tengo. Gracias por el privilegio de generar ingresos. Gracias, Señor, porque donde estoy te ha placido colocarme. Pero el propósito de que tú estás en ese lugar no es para la queja ni para la vanagloria, es para mostrar el carácter de Cristo donde estás. Ya después compartiré acerca de las relaciones laborales. ¿La Biblia habla de eso? Por supuesto. Si no sabías, la Biblia habla muy claramente sobre las relaciones laborales y las responsabilidades de patrón y las responsabilidades de los trabajadores. Qué grato, ¿eh? Que pudiéramos hacer un seminario de eso para ilustrarles cómo tratar a sus empleados y cómo los empleados deberían trabajar. Porque una de las grandes quejas de los empleados, ¿sabes cuál es? La queja. Y como cristianos estamos llamados a no vivir en la queja como empleados. Bueno, no es el momento, pero te lo anticipo porque ese es lo que necesitamos aprender como cristianos. ¿Cómo vivir en un mundo tan crítico? Bien, la queja mencioné, la insatisfacción. Nunca estamos satisfechos, porque el contentamiento lo hemos desligado de nuestra vida diaria y eso limita la vida abundante que Jesús nos llamó a realizar o a ejecutar o a experimentar. La vida abundante inicia cuando podemos estar agradecidos con la provisión de cada día en nuestra vida. Cuando podemos decir gracias Dios porque yo sé que hoy en mi mesa, hoy tuve para solventar mis compromisos. Gracias Dios que el día de mañana será un nuevo día. Sé contento. Ay Señor, cómo me gustaría ponerle otro cancel aquí en la casa. No pintas el que está allá afuera. No le colocas la nueva chapa. ¿Te das cuenta que nuestra vida es una revelación de lo que hay dentro de nosotros? Nuestras acciones revelan lo que somos, lo que pensamos. Somos lo que consumimos. No es el tema, pero eso es parte.
A veces le digo a mi esposa, ay, ¿le podrás colocar un pequeño surcida a esta camisa? Porque desde niños mi papá nos enseñó a ponernos los botones y todo, o sea, desde niños, o sea, déjame decirte, hoy, gracias a Dios por las oportunidades que ustedes tienen, pero en los años pasados, tener un par de calcetines o tener ropa era un privilegio. No había todas las posibilidades de hoy. Y cuando se nos rompió un calcetín, ya no hallábamos si decirle a mi papá o no. Pues total, nos enseñó a meterle un foco, y con un foco aprendimos a surcir nuestra ropa. ¿Te das cuenta? Y a veces cuando se me pone algo por ahí difícil, le digo a mi esposa, ¿lo podrás surcir? Dice, ay, ¿te puedes comprar otra? Es que el punto no es comprarme otra, es que estoy contento con lo que Dios me ha dado. Gracias, Dios. Ya vendrá el día de mañana lo demás. ¿Sí? ¿Y qué decir del auto? Ah, Señor, cómo me gustaría un Mercedes. ¿No? No lavamos el que tenemos. Contentarnos. Mira, Dios nos ha dado regalos maravillosos. Y me voy a ir con esta parte porque el tiempo ya me ganó. A veces estamos añorando lo que no tenemos porque creemos que lo que va a venir es mejor que lo que tenemos. Pero como no sabemos cuándo va a llegar lo que esperamos, gózate y disfruta lo que tienes el día de hoy. Disfrútalo. Eso va a ser parte de tu vida abundante. Señor, gracias por lo que hoy disfruto, por lo que tengo, y aún gracias por lo que no he recibido, Señor, porque quizá no tengo la habilidad, la capacidad de recibir lo que espero. Dios es un Padre responsable. Nunca te va a dar más de lo que puedas manejar. Escucha bien. Dios nunca te va a dar más de lo que puedas manejar. Dios nunca te va a dar algo que no seas capaz de administrar correctamente. La medida de tu fidelidad va a determinar la bendición de Dios en tu vida. La medida de tu fidelidad va a determinar la bendición de Dios en tu vida. Qué tremendo. Si hay algún administrador sabio, es el Señor. Si hay alguien que conoce la naturaleza humana, es el Señor. Si hay alguien que promueve a espacios o a puestos más elevados, es Dios. Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Así que no coloquemos nuestros ojos en lo que no llega. Disfruta lo que tienes, comparte lo que tienes. Las riquezas, le dice Pablo a Timoteo, que las riquezas son un regalo del Señor, ¿verdad que sí? Y eso se logra a través de trabajo, esfuerzo, preparación, lágrimas, a veces abstenerte de ciertas cosas para tratar de generar. Pero el propósito de la riqueza no es para tenerse en el banco. El propósito de la riqueza es aprender a vivir con ese tesoro, disfrutar ese tesoro y posteriormente compartir ese tesoro con otros. Si la riqueza se convierte en el fin de nuestra vida, tenemos un problema. Las riquezas son un medio. Debes recordar eso. Las riquezas son un medio, no es el fin de nuestra búsqueda, porque Dios da más abundantemente a lo que pedimos o entendemos. El tiempo me ganó para decirte segunda de Corintios 9:8, si lo tienes ahí, y cerramos. Dice, para que teniendo siempre, ¿qué dice? Lo suficiente. Fíjate bien, lo suficiente. Podamos compartir. Es decir, que la generosidad está dentro de nuestro alcance, sin relación con lo que tenemos. Fíjate bien, la generosidad
es posible realizarla sin relación con la cantidad que poseemos. Contentarnos. Contentamiento. Y Dios en su momento abrirá las puertas. Estemos contentos. Llueve, Señor, ¿cómo que llovió? Tenemos calor, ¿te das cuenta? Poder decir, Señor, no me gusta el calor, pero gracias Dios porque tengo vida, porque si tengo calor es porque todavía tengo salud y puedo experimentarlo. Gracias, Señor. ¿Te das cuenta? Contentarnos. Y ese contentamiento nos va a llevar a empezar a vivir la vida abundante. Próxima semana hablaré del otro aspecto, que es la obediencia. La obediencia es la esencia de la bendición. Escucha bien. La obediencia es la esencia de tu bendición. La obediencia es la parte principal de lo que tú y yo necesitamos para vivir acorde a la bendición de Dios. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? ¿Cuántas cosas hoy tienes por las que puedes estar agradecido? ¿Cuántas cosas hay en tu vida? ¿Cuántas cosas? La primera de ellas, tenemos salud. Estamos de pie. Tenemos la oportunidad de trasladarnos, de venir y decir gracias Dios por el día de hoy. Hace muchos años, mi hija la menor Raquel, estábamos ella y yo solos en casa, mi esposa y mis hijas habían salido unos días. Y siempre Raquel, papá, hazme esto. Y ese día le dije, nomás tenemos arroz. Y parecía que dijera, ¿verdad? Otra vez arroz. Y me dice Raquel, papá, otra vez tenemos arroz, pero gracias a Dios que tenemos comida. ¿Te das cuenta? Gracias a Dios que tenemos comida. Y pudimos comer tan a gusto, aunque solo hubiera arroz, pero pudimos decir, gracias por tu provisión, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por alimentarnos hoy. Gracias por darnos lo suficiente para hoy. ¿Te das cuenta? ¿Dónde gira? Ser agradecido. Y hoy tú tienes tantas cosas por qué hacer una acción de gracias. No es la ausencia por lo que damos gracias, es por lo que tenemos. No es lo que no llega, lo que nos debe impulsar a colocar nuestros ojos, sino lo que ya tengo. Gracias Dios.